intracraneal, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido, una vez que lo tengamos, lo vamos a porcionar entre 3 o 4 frascos, este tipo de frascos transparentes, frascos estériles, frascos que tengan tapa rosca para evitar derrames y pérdida, ¿no? Porque obviamente es un elemento muy valioso, es una muestra muy valiosa, o sea, no podemos estar punzando a cada rato, ¿no? Ya, para los diferentes estudios, ¿no? Entre 3 a 4 frasquitos, cada uno de 1 centímetro, para los diferentes estudios. ¿Qué estudios? ¿No? El estudio de características físicas, o también conocido como el estudio macroscópico. Cuando nosotros estudiamos cualquier líquido biológico, incluyendo la orina, vamos a seguir esta secuencia, ¿no? En primer lugar, el examen macroscópico, en este caso se llama el de características físicas del líquido cefalorraquídeo. Ese estudio lo hacemos con el sentido de la vista. Ahí vamos a ver color, aspecto, etcétera, ¿no? Después vamos a la segunda etapa, es el estudio bioquímico, ¿no? Entonces ahí vamos a medir una serie de elementos bioquímicos en el líquido cefalorraquídeo. El tercer paso es hacer el examen microscópico. Entonces, valiéndonos del microscopio, vamos a poder ver estructuras, como células, por ejemplo, u otras estructuras que no las podemos ver a simple vista. Y en este caso, se añade un cuarto estudio, un cuarto proceso, que es el examen microbiológico, ¿no? Porque hemos dicho que esto es un elemento muy valioso este estudio es muy valioso para el diagnóstico de las meningitis o encefalitis o meningoencefalitis de origen infeccioso. Entonces, como les decía, lo porcionamos y lo vamos a comenzar a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en primer lugar, dentro de las características físicas del líquido cefalorraquídeo, tenemos que ver el aspecto, ¿ya? Habíamos dicho que el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, ¿no? En los libros lo describen como agua de cristal de roca, ¿no? Completamente transparente, cristalino. Es importante señalar que en algunos procesos agudos o crónicos, este aspecto del líquido cefalorraquídeo no se va a alterar, ¿ya? Porque no hay mayor aumento del contenido celular o de algún elemento que pueda estar alterando el aspecto. Ejemplo, poliomielitis, sífilis, leves, casos leves a moderados, y meningitis o meningoencefalitis de tipo viral, ¿no? Entonces, en estos casos generalmente no se va a alterar el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Pero hay otras patologías que sí van a dar alteración del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Van a ser, por ejemplo, que el líquido cefalorraquídeo sea un líquido cefalorraquídeo turbio, de aspecto turbio. ¿Cuáles? Las meningitis o meningoencefalitis agudas o crónicas de origen bacteriano, fundamentalmente estas, ¿ya? También cuando tenemos un absceso cerebral, este absceso cerebral se rompe y alcanza el espacio subaracnoideo. Entonces va a contaminar el líquido cefalorraquídeo y va a alterar el aspecto del líquido cefalorraquídeo. En la meningitis tuberculosa, en los casos leves, habitualmente el líquido cefalorraquídeo es claro y transparente. Pero en los casos moderados a severos ya va a cambiar. Puede ser citrino, puede tener un aspecto esmerilado, puede tener un aspecto opalescente, y después de su extracción, después de 2 o 3 horas, más o menos, de tenerlo ahí el líquido ahí en reposo, se va a formar un fino retículo fibrinoso que va a tener el aspecto de una tela de araña. Esto se va a dar, ¿por qué? Por la precipitación de las proteínas que hay en este líquido cefalorraquídeo. Esto también se puede observar en los casos de neurosífilis, casos moderados a severos, y en los casos de tumores del sistema nervioso central. Respecto al color, ya habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo no tenía color, ¿no? Lo normal era
incoloro, ¿sí? Transparente, incoloro, ¿ya? Y podemos encontrar líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, de color rojizo. Obviamente ya vamos infiriendo que este color rojizo es por la presencia de sangre, ¿no? Que se puede dar en qué circunstancias, por ejemplo, en una hemorragia subaracnoidea o en una punción traumática. Líquidos cefalorraquídeos de color santocrómicos, ¿no? Menos amarillentos, por la presencia de proteínas o productos de degradación de la hemoglobina. Líquidos cefalorraquídeos de color blanquecino, color anaranjado, verde, marrón, etcétera. Y todo va a depender de lo que contenga el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo, rojizos, como les decía, en las hemorragias subaracnoideas y en las punciones traumáticas. Santocrómicos por presencia de la degradación de la hemoglobina, por ejemplo, en el recién nacido, en el síndrome de Freund. De color anaranjado, ¿ya? Cuando comemos en forma excesiva carotenoides, ¿no? Como las zanahorias. También en los casos de meningitis purulentas, ¿no? Menos amarillentos, menos anaranjados. Eh, Color parduzco, no café, en los casos de una hiperbilirrubinemia marcada o una melanoma-tosis meningia. Entonces acá vemos, por ejemplo, algunos, ¿no? Líquido cefalorraquídeo normal, santrocómico, parduzco, hemorrágico, etc. Obviamente, el más común que vamos a enfrentar es el rojizo, ¿no? Ese es el más frecuente. Que ya hemos dicho que se puede dar por una hemorragia subaracnoidea o por una punción traumática. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es la una o es la otra? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los casos de una punción traumática, tengo que ver el aspecto en los diferentes tubos donde he porcionado el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, si fuera una punción traumática, como el contenido de sangre es poco, es mínimo, va a ser desigual. Mientras que una hemorragia subaracnoidea, el contenido de sangre va a ser similar en todos los tubos de líquido cefalorraquídeo. Respecto a la presencia de coágulos, ¿ya? En la punción traumática sí puede encontrar coágulos porque la cantidad de sangre es mínima, digamos, a comparación de una hemorragia, ¿no? Entonces, en una hemorragia no vamos a observar coágulos, vamos a observar la sangre tal cual, ¿ya? En estado líquido. Y además, si yo centrifugo ese líquido, entonces, en la punción traumática, como hay poco contenido de sangre y es reciente, ¿qué va a pasar? El contenido celular se va a ir al fondo y el sobrenadante va a ser incoloro, va a seguir siendo transparente. Mientras que si yo estoy frente a una hemorragia subaracnoidea, ya el contenido de sangre tal, va a hacer que el sobrenadante se vuelva santocromo, ¿no? Como acá, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, también les había dicho de que el líquido cefalorraquídeo servía para mantener la presión intracraneal de manera constante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión intracraneal normal? La presión intracraneal normal del líquido cefalorraquídeo es la siguiente, ¿no? Si la persona o el paciente está en decúbito supino, o sea, quiere decir echado, va a ser de 10 a 20 centímetros de agua. Si va a estar parado o va a estar sentado en sedestación, va a ser de 20 a 25 centímetros de agua. Y en el caso de los niños, la presión normal intracraneal del líquido cefalorraquídeo es de 1 a 10 centímetros de agua. Esta presión puede aumentar en algunos casos, como por ejemplo los casos de maniobra de Valsalva, en la insuficiencia cardíaca, en la trombosis venosa central, síndrome de la vena cava superior, cuando se ejerce presión sobre las venas yugulares o cuando se hace inyección de soluciones hipotónicas. Y hablamos de hipertensión intracraneal cuando nosotros encontramos, como les decía, conectamos un manómetro
Pues nosotros encontramos que la presión intracraneal en pacientes en decúbito supino están por encima de 20 centímetros de agua. Y si el paciente fuera obeso, también hay que considerar un poquito más, ¿no? Porque la obesidad también hace que aumente la presión intracraneal. ¿En qué circunstancias patológicas va a aumentar la presión o va a haber hipertensión intracraneal, ¿no? En los casos de meningitis, hemorragia subaracnoidea, encefalitis, tumores o abscesos cerebrales, cuando haya hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? En los casos de hipertensión arterial, meningitis, alteración de los plexos coroideos o en los casos de una hiporeabsorción de líquido cefalorraquídeo. Hablamos de hipotensión intracraneal cuando el líquido cefalorraquídeo está por debajo de 10 centímetros de agua. Y esto va a generar una cefalea intensa, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a percatar? Porque el paciente va a venir presentando una cefalea intensa, ¿ya? Esta cefalea intensa se va a dar cuando el paciente está sentado o el paciente está parado. Y va a cesar o va a mejorar grandemente cuando el paciente se va a echar o se va a poner en decúbito supino. Causas de hipotensión intracraneal: la deshidratación severa, el choque hipovolémico, inyecciones sistémicas de soluciones hipertónicas, ¿no? Entonces, ¿acá qué va a pasar? Lo contrario, ¿no? Va a jalar más bien, ¿no? La solución hipertónica sistémica, ¿qué va a jalar? Va a jalar líquido. Va a haber irradiación de los plexos coroideos o por irradiación de los plexos coroideos en los casos de algunas infecciones crónicas degenerativas, como por ejemplo el síndrome de Freud, cuando haya pérdida de líquido cefalorraquídeo, en los casos de traumatismos encefalocranianos, punciones lumbares a repetición o en los casos de alicorrea. Muy bien, hasta ahí la parte de características físicas del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, ahora vamos a pasar al estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué vamos a medir en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a medir la concentración de glucosa. Es importante medir la concentración de glucosa. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo se denomina glucorraquia. ¿Ya? Por ejemplo, la glucosa en sangre se denomina glicemia, ¿cierto? Entonces, la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo o la glucorraquia va a depender de la concentración de la glucosa en la sangre o de la glicemia. Es directamente proporcional, ¿ya? Es una parte de ella. Entonces, cambios en los niveles de glucosa se van a manifestar, o sea, cambios en los niveles de glucosa sistémica se van a manifestar también en cambios en la glucosa del líquido cefalorraquídeo después de unos 30 a 90 minutos ya en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es la concentración de glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo? Viene a ser entre el 60 y 70% de la concentración de la sangre. Vale decir, de 50 a 80 miligramos por ciento en el caso de adultos y de 70 a 90 miligramos por ciento en el caso de los niños. También quiero resaltar que el valor de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a ser más elevado cuando más cerca esté a los lugares de producción. Por ejemplo, el valor va a ser más elevado en el líquido cefalorraquídeo extraído de los ventrículos o de las cisternas, que por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo que se obtiene a través de la punción lumbar. ¿Cuándo vamos a encontrar la glucosa del líquido cefalorraquídeo aumentada? En los casos de diabetes mellitus y otros estados que cursen con hiperglicemia. También en los casos de encefalitis epidémica, poliomielitis, meningitis serosas, meningitis urémicas, hipertensión intracraneal debido a tumores o abscesos cerebrales, neurosífilis es más raro y esta no va a aparecer en las formas medulares, ¿no? O tal vez dorsal. ¿Cuándo vamos a encontrar la glucosa, el líquido cefalorraquídeo disminuida? En los casos de hipoglicemia sistémica, pero acá también, ojo, vamos a encontrar disminuida en los casos de meningitis bacterianas, meningitis por hongos, meningitis por tuberculosa,
por tuberculosis y meningitis parasitarias, ¿no? Como por ejemplo la cisticercosa, mebiasis o triquinosis, porque en todos estos casos los agentes infecciosos van a consumir la glucosa. También en los casos de carcinomatosis meningia, el valor va a ser cercano a cero y esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial si es que en el estudio microscópico no encontramos células malignas. También podemos encontrar disminuido en el síndrome de Reye, en las meningitis por sarcoidosis, en la hemorragia subaracnoidea, en la meningitis química, en la meningitis reumatoide y en la mielitis lúpica. En las enfermedades virales yo les había dicho que, o sea, las meningitis virales no disminuía la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? No alteraba su aspecto, etcétera. Solo hay dos meningitis virales que sí disminuyen de manera leve a moderada la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas son la meningitis por herpes y por el virus de la parotiditis. Siguiente elemento que analizamos en el líquido cefalorraquídeo es la concentración de proteínas. Los valores normales de proteínas en el líquido cefalorraquídeo van de 15 a 40, 45 miligramos por ciento por decilitro. A diferencia de la glucosa, por ejemplo, tiene un comportamiento diferente, ¿no? Habíamos dicho que la glucosa se elevaba o era mayor en los sitios cercano a los sitios de producción. Acá se comporta al revés, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo obtenido por punción cisternal, las cifras son menores, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 25 miligramos por ciento. En los ventrículos, un poquito menos aún, de 5 a 15 miligramos por ciento. Y en la región lumbar, ya sabemos, de 15 a 45 miligramos por ciento. Esta puede estar un poquito aumentada en los lactantes, estas proteínas, y en los ancianos. ¿De dónde vienen las proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo? El 80% vienen de origen plasmático, ¿sí? Y el 20% son de síntesis intratecal. ¿Para qué nos sirven las proteínas del líquido cefalorraquídeo? Nos sirven para evaluar el grado de afectación de la barrera hematoencefálica consecutivo a un proceso inflamatorio. También nos sirve para la detección de procesos que impliquen una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central. También nos va a ayudar a diferenciar en procesos degenerativos destructivos del sistema nervioso central. ¿Qué proteínas vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? El proteinograma del líquido cefalorraquídeo es muy similar al proteinograma del suero, con la excepción de que en el líquido cefalorraquídeo se va a presentar una banda adicional que es la banda prealbúmina, que solo se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, más no se encuentra en el suero. Los valores normales de las proteínas son los siguientes, ¿no? Banda prealbúmina de 2.3 a 6.9%, la albúmina 52.8 a 73%, alfa 1 3.7 a 8.1%, alfa 2 4.2 a 8.8%, beta de 7.3 a 14.5% y la fracción gamma de 3 a 9%. Por lo tanto, al igual que sucede en la sangre, ¿no? La proteína más abundante es la albúmina. Hay algunas proteínas que están en la sangre que no van a pasar al líquido cefalorraquídeo porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Estas son proteínas grandes, ¿no? Las macroproteínas como las lipoproteínas, fibrinógeno y la alfa-macroglobulina. Estas no van a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, tampoco se van a encontrar en el líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? Si las encontramos es porque seguramente ha habido un proceso de hemorragia, ¿cierto? Entonces, vemos acá, ustedes ven un proteinograma del suero, lo clásico, ¿ya? La banda albúmina, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿no? Eso es lo clásico, lo que se ve usual. Y en el líquido cefalorraquídeo es muy similar,
con la única excepción que aparece una banda prealbúmina. ¿Qué son estas? Son proteínas que se sintetizan obviamente a nivel local, ¿no? ¿Cuándo va a haber aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, no? Una causa puede ser por aumento de las proteínas, del paso de las proteínas del plasma, ¿no? Los casos de hemorragia cerebral, por ejemplo, acá la concentración va a ser de 0.3 a 1.5. Acá ya hablamos de gramos, no estamos hablando de miligramos, ¿no? Si fuera miligramos sería 300 a 1500 miligramos. Cuando hay alteración de la barrera hematoencefálica, en los casos de meningitis bacterianas, de 0,85 gramos por litro, meningitis virales de 0,3 a 1. Cuando hay obstrucción de la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, tumores espinales, de 1 a 20, por aumento de la síntesis intratecal, ¿no? En los casos de neurolues, 0.5 a 1.5 gramos por litro, esclerosis múltiple de 0.25 a 0.5 gramos por litro, o cuando haya combinación de las dos situaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, meningitis tuberculosa, síndrome de Guillain-Barré. Otro elemento que nos sirve mucho en el líquido cefalorraquídeo es la presencia del ácido láctico. Este ácido láctico más bien va a ser independiente de la concentración plasmática, no va a ser alterado por la concentración plasmática. ¿Ya? A diferencia de la glucosa, a diferencia de las proteínas, que puede ser también, ¿cierto? El valor normal va de 0 hasta 2.8 milimoles por litro o de 10 a 20 miligramos por decilitro. ¿Qué nos indica la presencia de ácido láctico incrementado en el líquido cefalorraquídeo? Nos indica hipoxemia, ¿ya? ¿Por qué? La destrucción del tejido del sistema nervioso central por hipoxemia o por deprivación de oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a activar la vía anaerobia, ¿no es cierto? Va a activar el metabolismo anaerobio para producir energía. Y esto que va a generar aumento de la producción de ácido láctico o lactato, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver incrementado en los casos de meningitis bacterianas, meningitis por hongos, metástasis leptomeningias, infartos cerebrales, encefalopatías hepáticas, y la medición del ácido láctico es un dato para corroborar la eficacia de los antimicrobianos. Siguiente es el pH, ¿ya? Siguiente elemento que nosotros analizamos es el pH. El pH sí más bien es dependiente del pH del plasma. El pH normal del líquido cefalorraquídeo es un poquito menos que el pH del plasma. El pH del plasma es de 7.35 a 7.45. En el líquido cefalorraquídeo el pH normal es de 7.3. Entonces su cambio suele reflejar variaciones en el pH sanguíneo, pero puede haber aumento o, perdón, disminución del pH, ¿no? En los casos de acidosis propias del sistema nervioso central, ¿no? En los casos de meningitis purulentas, hemorragia subaracnoidea y después de las cirugías cerebrales. Muy bien, ahora entramos al examen microscópico del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a observar la cantidad de células, ¿ya? Que hay en el líquido cefalorraquídeo. El contenido celular normal del líquido cefalorraquídeo es de 0 a 5 células por centímetro cúbico o por mililitro. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar? Las células que vamos a encontrar normalmente es a predominio linfocitario. Entre el 93 a 97% son linfocitos, ¿ya? Un promedio de 95%. Polimorfonucleares de 1 a 3% y monocitos de 0.5 a 1%. En buen romance, si yo tengo 5 células en el líquido cefalorraquídeo por centímetro cúbico, de estas 4 normalmente van a ser linfocitos. Una puede ser polimorfonuclear y otra podría ser, digamos, un monocito, ¿no? Eso es lo usual.
Por ejemplo, en un líquido contaminado, o sea, en una hemorragia cerebral, en un líquido contaminado por la presencia de sangre, el recuento celular no va a tener mayor valor, pues la sangre va a desfigurar el contenido celular del líquido cefalorraquídeo. Descartamos esta posibilidad, ¿no? Entonces, el aumento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo nos va a hacer sospechar como causa fundamental una reacción meningia a un proceso infeccioso o incluso un proceso tumoral. El número y tipo de células puede ir cambiando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Esto también pasa para las enfermedades sistémicas, ¿no? Normalmente en los procesos agudos, ¿qué voy a encontrar yo? Polimorfonucleares. Y en los procesos crónicos, ¿qué va a pasar? Las células, el tipo de células va a cambiar a células mononucleares, linfocitos, monocitos. Esto también sucede en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y también es importante mencionar que al igual que había unos procesos, recuerdan que no alteraban el aspecto, no alteraban el color, también igual algunos procesos infecciosos o procesos patológicos que no van a afectar el contenido de células en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de los que sí afectan, ¿no? Entonces, cuando aumenta la cantidad de células en el líquido cefalorraquídeo, eso se denomina pleocitosis, ¿ya? La pleocitosis es el aumento del contenido de células en el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos categorías, ¿no? Una pleocitosis ligera cuando aumenta entre 10 a 30 células por centímetro cúbico. Pleocitosis moderada cuando aumenta entre 30 a 100 células por centímetro cúbico. Y pleocitosis marcada cuando aumenta más de 100, ¿no? De 100 a 500 o inclusive más de 500. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar una pleocitosis ligera a moderada? En los casos de meningitis séptica, meningismos, meningitis tuberculosa, encefalitis viral, poliomielitis aguda, neurosífilis, tumores cerebrales, tumores medulares, herpes zóster y después de crisis convulsivas. ¿Cuándo vamos a encontrar una pleocitosis marcada? En los casos de meningitis bacterianas, meningismos, meningitis linfocitarias, formas graves de meningitis tuberculosas y ruptura de abscesos cerebrales. Otro aspecto que debemos evaluar es el tipo de células que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. No solamente saber el recuento es importante, ¿no? Sino también qué tipo de células hay. Hacer el citodiagnóstico cualitativo, ¿ya? Porque eso nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la pleocitosis neutrófila, o sea, cuando la predominancia es de neutrófilos, esto se debe a procesos sépticos agudos, como por ejemplo meningitis o encefalitis de tipo bacteriano, ¿no? Meningitis purulentas por estreptococos, abscesos cerebrales, o las fases iniciales de afectaciones que luego van a cursar o se van a volver crónicos y se van a convertir en una pleocitosis linfocitaria, ¿no? Pues la característica de esto, que hay una gran pleocitosis y lo que predomina son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces es más aparatoso. Pleocitosis a predominio linfocitario, ¿no? Linfocitosis. Esta se va a dar fundamentalmente en los procesos subagudos o procesos crónicos, como por ejemplo meningitis tuberculosa, sífilis, infiltración linfomatosa, esclerosis múltiple, leptospirosis, meningitis linfocitaria benigna, fiebre recurrente y en algunas enfermedades degenerativas como síndrome de Guillain-Barré o encefalitis debidas a drogas. Miren ustedes, entonces, acá tenemos una pleocitosis, pero linfocitaria, ¿no? A predominio, lo que acá predomina son acá hay un aumento, se logra ver, se logra distinguir linfocitos y acá hay polimorfonucleares, acá también, miren ustedes, ¿no? Estos son linfocitos. ¿Por qué los diferenciamos? Por el citoplasma, por la forma del núcleo, ¿no? Los linfocitos y los monocitos son células mononucleares. Tienen un núcleo, ¿no? En cambio, el polimorfo nuclear son usualmente segmentados. También podríamos encontrar eosinófilos, ¿no? Este es más raro, este es infrecuente, y esto lo vamos a ver cuando estamos frente a procesos inflamatorios asociados a infecciones parasitarias, meningitis, encefalitis, debidas a parásitos. ¿Qué parásitos? Toxoplasma, cisticercosis, ascaris.
también en los casos de hongos o alergias. Podría darse también en los casos de linfomas o esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que el eosinófilo, ¿cuál es su característica? Que tiene gránulos en el citoplasma y estos gránulos se tiñen de color naranjado, ¿no? Y el núcleo más o menos tiene la forma de una herradura o una silla de montar caballo. También podríamos encontrar monocitos, ¿ya? Monocitosis. Hay unos monocitos que se alteran, que se denominan células de Mollaret, que son típicas de la meningitis recurrente de Mollaret. Por ejemplo, acá vemos un linfocito y acá un monocito. Recuerden que el monocito era el leucocito más grande, ya que tenía, el núcleo tenía la forma de un riñón, ¿no? Pero acá ya, esta célula de Mollaret ya ha alterado su forma, ¿no? Del núcleo, ¿ya? Otras células que podríamos encontrar son células de tumores malignos, macrófagos con hematíes fagocitados, lo que se denominan eritrófagos, o macrófagos con inclusiones de hemosiderina, ¿no? Macrófago, célula que va fundamentalmente a fagocitar. Otras células, células ependimarias o células del plexo coroideo, después de una cirugía o de una punción ventricular. Estas usualmente no tienen mayor significancia clínica. Ahora ingresamos al estudio microscópico, o perdón, al estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Les decía que era importante, ¿no? Porque nos ayuda mucho a ver la etiología de la meningitis, ¿no? Entonces, vamos a hacer tres tinciones, ¿no? Una, la tinción de Gram, que es para ver gérmenes Gram positivos y Gram negativos. La tinción de tinta china, que es para ver la presencia de hongos, Cryptococcus neoformans. Y la tinción de Sil-Nielsen, que es para ver la presencia de Mycobacterium tuberculosis, o sea, para los casos de tuberculosis meningia, una meningoencefalitis tuberculosa, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, la tinción de Gram, ya sabemos que en la tinción de Gram nos va a dar gérmenes Gram positivos o Gram negativos. ¿Y en qué se basa? ¿No? Porque utilizamos dos colorantes. Uno, el violeta genciana, que va a teñir de color azul los gérmenes Gram positivos, ¿no? La pared de estas bacterias van a adoptar este color y se van a teñir de color azul, ¿no? Dentro del procedimiento vamos a tratar de decolorar con Lugol, alcohol acetona y finalmente vamos a ponerle el otro colorante que es la safranina, que nos va a teñir de color rosado los gérmenes Gram negativos. Entonces, si se queda de color azul, son Gram positivos, y se queda de color, digamos, rosado, son azul, Gram positivos, color rosado, Gram negativos. ¿Qué gérmenes están involucrados en la génesis de la meningitis, encefalitis bacterianas? ¿No? Tenemos la Neisseria meningitidis, Listeria monocitogenes, Estafilococo dorado, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, la Neisseria meningitidis, vemos acá cocos Gram negativos, ¿no? Streptococcus pneumoniae, cocos Gram positivos. Ven ustedes, ¿no? La diferencia bien marcada, ¿no? Gram negativos de color rosado y Gram positivos de color azul, ¿no? Streptococo del grupo B, cocos Gram positivos que se agrupan en cadenas. Haemophilus influenza, Listeria monocitogenes. La tinción de tinta china, como les decía, también se hace esta tiene la particularidad de que colorea el hongo, el Cryptococcus neoformans, y lo colorea de esta manera, ¿no? Y así se va a apreciar al microscopio, a mayor aumento y a menor aumento. Y la tinción de Sil-Nielsen, que nos va a teñir a el Mycobacterium tuberculoso, que es un bacilo alcohol ácido resistente, ¿no? Que es una coloración especial que vemos acá, que son bacilos que se tiñen de color fucsia, ¿no? Muy bien, hoy en día también contamos con pruebas
moleculares, ¿no? Que va a estudiar a veces la prueba de la baciloscopía, digamos, la tinción de Zinc-Nielsen, no tiene muy buena sensibilidad. ¿Ya? Tiene una sensibilidad que alcanza al 60% más o menos. Y la sensibilidad de las pruebas moleculares que buscamos, ¿no? ADN de estas micobacterias supera el 90%, ¿no? Cuando hablamos de sensibilidad en las pruebas de laboratorio, decimos que es la capacidad de la prueba de detectar a los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el 60% y más del 90%, ¿no? Una diferencia importante. Y muy bien, y llegamos a esta tabla final, ¿ya? Donde vamos a comparar cómo se va a alterar el líquido cefalorraquídeo en las diferentes meningitis infecciosas, ¿ya? En las más usuales, ¿no? Comparándola contra un líquido cefalorraquídeo normal. Respecto al aspecto, ya sabemos que el aspecto del líquido cefalorraquídeo normal es un agua, es un líquido claro, transparente, como cristal de roca. ¿Cierto? En la meningitis bacteriana, el aspecto va a ser turbio. En la meningitis viral puede ser claro o ligeramente amarillento. Y en la meningitis tuberculosa va a ser amarillento. Respecto a la presión del líquido cefalorraquídeo, lo normal es hecho de 10 a 20 centímetros de agua. ¿Quién va a aumentar más la presión intracraneal o la presión del líquido cefalorraquídeo? Va a ser la meningitis bacteriana. La meningitis viral va a estar normal o levemente aumentada. En la meningitis tuberculosa va a aumentar, pero máximo una elevación moderada, ¿no? Entonces, la que hace elevar más es la meningitis bacteriana. Respecto a la presencia de células, de leucocitos, lo normal, yo les había dicho, de 0 a 5 por centímetro cúbico a predominio linfocitario, ¿no? ¿Quién te va a dar mayor cantidad de leucitosis? La meningitis bacteriana, ¿no? Hemos visto, ¿no? Vimos la lámina, o sea, bien aparatosa, ¿no? ¿Y qué células va a haber? Los granulocitos o polimorfonucleares. En la meningitis viral, al principio podría haber granulocitos, lo que les dije, pero normalmente lo que vamos a encontrar son linfocitos, ¿ya? Y la meningitis tuberculosa, lo que vamos a encontrar es células a predominio linfocitario, ¿no? A predominio linfocitario. Obviamente, digamos que la elevación de células en la meningitis viral es leve, en la meningitis tuberculosa es más, ¿no? Es moderada y mayor, severa o intensa es en la meningitis bacteriana. Respecto a la presencia de proteínas, ¿ya? Lo normal de 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Quién te va a aumentar más las proteínas? La meningitis bacteriana. ¿Ya? La meningitis viral va a haber un leve aumento de proteínas y la meningitis tuberculosis va a haber un aumento moderado. Respecto a la presencia de lactato, ¿quién te va a alterar más? ¿No? La meningitis bacteriana, ¿no? Es la que te va a dar mayor cantidad de lactato. En la meningitis viral, el lactato puede estar normal o levemente aumentado, y en la meningitis tuberculosa el lactato va a aumentar, pero máximo hasta una forma moderada, ¿no? No tanto como el aumento de la meningitis bacteriana. Respecto a la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, hemos dicho que de 40, de 45, 80 miligramos por decilitro. ¿Quién te va a disminuir más la cantidad de glucosa? La meningitis bacteriana. En segundo lugar, la meningitis tuberculosa, ¿ya? Y la meningitis viral no te va a alterar la glucosa, salvo esos casos de herpes o parotiditis que te había mencionado. Y acá hay un parámetro adicional que nos va a ayudar cuando, por ejemplo, no tenemos la cosa muy clara y le vamos a medir la concentración de cloro en el líquido cefalorraquídeo. La concentración de cloro normal en la sangre va de 90 hasta 110, ¿ya? En el líquido cefalorraquídeo es un poquito más, de 120 a 130. Entonces, ¿quién te va a alterar más la concentración de cloro y te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial? Si es que la cosa no está muy clara, ¿no? Hemos dicho lo normal de 120 a 130. En la meningitis bacteriana,
el cloro va a estar normal o va a estar aumentado. En la meningitis viral va a estar normal, pero en la meningitis tuberculosa el cloro va a estar disminuido, ¿no? O sea, va a haber una disminución importante del cloro y eso te va a ayudar a ver si es por tuberculosis o si es por bacterias, ¿no? Obviamente, hoy en día, como también les había dicho, una gran ayuda representa el hecho de tener la prueba molecular a disponibilidad, ¿no? Para la detección de Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Por ejemplo, hay mucho que piden la prueba de ADA, ¿no? Justo en la tarde me consultaban y se me ha venido a la mente, ¿no? ¿Qué es la prueba de ADA o de adenosindeaminasa, desaminasa? ¿Qué es esta enzima? Esta es una enzima que la producen los linfocitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me consultaban en el caso de un derrame pleural y me decían, doctor, ADA, le decía, pero mejor que le pidan la prueba molecular, ¿no? O sea, busquemos genes del micobacterium tuberculoso, porque ADA igual aplica para sangre, para diferentes fluidos biológicos, líquido peritoneal, líquido, ¿no? Pleural, etcétera, líquido cefalorraquídeo. Como les decía, que es el ADA, es una enzima que está fundamentalmente en los linfocitos. Entonces, ¿por qué se utilizaba antes? ¿No? Porque era muy popular su estudio, ¿no? Como es una enzima que estaba en los linfocitos y en la tuberculosis, ¿qué pasa? Se elevan los linfocitos, ¿no? Entonces, en los fluidos que tenían mayor cantidad de linfocitos y que se asociaban indirectamente a la presencia de tuberculosis, entonces el ADA iba a estar incrementado, en lo que fuera, en sangre, en los diferentes fluidos biológicos. Pero hoy en día, chicos, ya tenemos estas pruebas moleculares a la mano, entonces es mejor, ¿qué es mejor, no? O sea, ver si una enzima del linfocito se elevó, sabe Dios por qué, ¿ya? O detectar directamente el DNA, en este caso de la micobacteria. Muy bien, esa era la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos conversado el día de hoy.